Muy buenas tardes, hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, clase de hoy. La clase pasada habíamos comenzado a hablar del nomenclador nacional, ¿sí? Yo acá les coloqué un poquito de lo que vimos la clase pasada, pero más que nada para que ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a trabajar en este caso con las unidades estas arancelarias, que ahí se las vamos a marcar para que ustedes... Ahí está. ¿Sí? Esas unidades arancelarias, perdón, donde el galeno, sí que era gastos, eh, tenemos que es 0,2326, después están otros gastos que se denominan con la OG, que la unidad arancelaria es de 0,1226, luego están los gastos radiológicos, que se denomina con las siglas GR, que la unidad cuesta vale 0,3496, luego están los gastos quirúrgicos, CG, que vale 0,4927, después también van a estar los gastos de pensión o unidades de pensión, ¿sí? Que se denomina con las siglas GP o las siglas UP, que cuestan 0,5634, y después, por último, tenemos lo que es gastos bioquímicos, ¿sí? Que se denomina con las siglas GB, donde tiene un valor de 0,9702, y los honorarios bioquímicos, que se denomina con la sigla HB, que cuestan 0,1315. ¿Sí? Nosotros dijimos y hemos mencionado que las unidades dentro del nomenclador van a ser esa. Cuando hablamos de unidades nos referimos justamente a la mínima cuantificación que se mide la complejidad del costo de una prestación médica, digamos, independientemente de su valor monetario actual en lo que es en el ámbito de salud. Entonces, acuérdense que nosotros trabajamos con el nomenclador del año 1991, ¿sí? Lo que va a cambiar son estas unidades arancelarias. Entonces, ahora que quiero que hagamos, nosotros habíamos comenzado a hablar un poquito de la clase pasada, ¿sí? De estos temas. Vamos a pasar a lo que es la consulta médica, habíamos comenzado a hablar de la misma, ¿sí? Ahí tenemos el capítulo que tiene que ver con lo que es asistencia en consultorio, en domicilio e internación. Recuerden ustedes que nosotros hablábamos de las prácticas especializadas en el capítulo 36, creo que era, ¿sí? Luego venían lo que son diferentes asistencias, donde habíamos visto internaciones, consultorios, prestaciones y demás. Bueno, acá vamos con el capítulo 42, que tiene que ver con todo lo que es asistencia en consultorio, domicilio e internación. ¿Sí? Entonces, ustedes acá vamos a anotar el código, que es el 42, que tiene que ver con esto que dijimos recién. Fíjense que hablamos de, perdón, el capítulo 42, el código 4201, es el primero, que ustedes lo tienen marcado con color azul, ¿sí? Que habla de consulta en consultorio, eso sería la descripción, ¿sí? Después tenemos lo que son los honorarios, fíjense ustedes que en este caso gastos, vamos a marcarlo, a ver, vamos a usar un colorcito para marcar. Bien, fíjense que lo que son gastos aquí no hay, ¿sí? Bien, solo vamos a tener, como les dije antes, honorarios, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que acá hay 10 unidades de honorarios, que obviamente lo vamos a multiplicar por el valor que habíamos establecido anteriormente, y nos va a dar 2,33. ¿Sí? Acuérdense que es un valor del año 1991. Bien, y también van a notar ustedes por ahí que tenemos distintas aclaraciones respecto a las consultas. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes que
hay más códigos de consultas a domicilios o consultorios que vamos a ver un poco más adelante, donde tratamos de, por ejemplo, lo que son consultas que están acompañadas por la letra A o por la letra B. ¿Sí? Acá arriba lo tienen también aclarado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que es un texto de lo que es el programa médico obligatorio, donde los aranceles para las visitas en lo que es el código 420101, ¿sí? Y también el 420203 corresponden dentro de un radio urbano, ¿sí? Entonces, dentro de ese radio se facturarán con las adicciones complementadas en el código 420202. ¿Sí? Y también van a ver que están acompañadas por la letra A. El primero está acompañada por la letra A. ¿Sí? Que tiene que ver con los médicos generalistas. ¿Sí? Y después están las que llevan la letra B, luego, ¿sí? Que se trata de médicos de familia. ¿Bien? Eso quería que lo veamos. Luego tenemos lo que es letra C, letra D y letra E, que si volvemos para atrás, también aquí lo tienen descrito de qué trata cada una de esas letras. Tenemos, a ver, todo lo que sería consultas pediátricas, ¿sí? La letra A es todo lo que es topo ginecológico, ¿sí? Acompañado de la letra E son todas las consultas en consultorios que tienen que ver con los médicos especialistas, en donde el coseguro en ese momento era de 150 pesos, si no me equivoco, vamos a volver, sí, ahí, 150 pesos, ¿sí? Y vamos a ver que hay también consultas en domicilio, ¿sí? Que ya los números del medio corresponden a otro, que sería el 4202, ¿sí? Porque se trata de consulta en domicilio. Bien, y también tenemos una serie de letras que acompañan a la consulta cuando es diurna, cuando es a domicilio, ¿sí? Y también cuando es nocturna, a domicilio. Y también tenemos lo que son consultas a domicilio con distintos códigos, código verde, código rojo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Y procedemos de la misma manera. La columna de honorarios es el primer renglón, ¿sí? Aquí lo tenemos. Honorarios, acuérdense, ¿sí? Por ejemplo, acá en la consulta domiciliaria, aquí, a ver si la veo, o que no la veo. Bueno, está tan chiquita, acá, aquí. La consulta domiciliaria, ¿sí? Son 12 unidades de galeno. Obviamente eh, que nada de eso lleva gastos, ¿no? Por eso ven que la columna de gastos no tiene nada. ¿Sí? Bien, entonces son 12 unidades de galeno, no hay gastos, ¿sí? Y en muchos casos puede llegar a haber algún tipo de coseguro. En este caso no hay ningún tipo de coseguro, ¿sí? Por ejemplo, a ver lo que es consulta en domicilio, que es una emergencia, es un código rojo, ¿sí? Ese lleva coseguro. ¿Bien? También hay consultas a domicilio para mayores de 65 años, en donde el coseguro en lo que fue el año 2017 estaba en 100 pesos, ¿sí? Hay que ver cuánto está hoy en día, obviamente, ¿no? Por otro lado, también quería decirles que ustedes van a ver que con el tiempo se fueron agregando también otras prácticas especializadas que eran reconocidas por el programa médico obligatorio y por ende la obra social debería cubrirla, pero ¿qué pasa si la obra social debería cubrirla, pero que todavía no está arancelada dentro del nomenclador?
¿sí? Entonces, todo eso que dice que hay distintas prácticas en donde no hay honorarios y no hay gastos. Y dice, código agregado por el programa médico obligatorio, como lo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo procede la institución? La institución, ¿qué va a hacer? Le va a enviar una propuesta a la obra social de cuál va a ser el costo de esa práctica que todavía no está arancelada dentro del programa médico obligatorio. Entonces, ¿qué va a hacer la institución? Le dice a la obra social, nosotros por esa práctica vamos a cobrar tanto y tanto. La obra social va a decir sí o no. ¿Sí? Si dice la obra social que no, ¿qué se va a tener que hacer? Se va a tener que buscar otra institución que le brinde la cobertura, ¿sí? Es decir, que le brinde la atención al paciente. ¿Y por qué se va a buscar otra institución? Porque como es pura y exclusivamente a cargo de la obra social, no está arancelado en el nomenclador. Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer la obra social? Va a elegir aquel prestador que le cobre más barato por esa prestación que debe brindarle ese afiliado. ¿Sí? Por eso, si lo vemos desde lo que es la obra social, por ejemplo, a ver, yo soy la obra social, tengo que brindar una determinada práctica a un afiliado, ¿sí? Que no está arancelada. Voy a averiguar en diferentes instituciones y la institución que me cobre más barato, ahí es donde yo voy a enviar a mi afiliado, para que le realice esa práctica, ¿sí? Pero al afiliado no se lo puede dejar sin cobertura, ¿sí? Pero yo como obra social sí puedo buscar al prestador que me cobre menos por esa práctica. ¿Sí? Por otro lado, aquí quería que nos detengamos un poquito, ¿sí? Viste que recién yo les hablé de los distintos códigos, las consultas domiciliarias. Hay que saber diferenciarlos, porque van a ver que el código pertenece según la situación y según las circunstancias por las que está atravesando ese paciente. Por ejemplo, si hablamos de lo que es un código rojo, ¿sí? Comprende todas las patologías que pueden dañar la salud del paciente si, digamos, no es rápidamente asistido. Por ejemplo, un infarto, ¿no? ¿Sí? Si el paciente tiene síntomas de infarto, ¿sí? Dolor en el pecho, presión, etcétera, ¿sí? Si, a ver, la presión, ¿sí? O en el caso de hipertensión, en el caso de cardiopatías, por ejemplo, ¿sí? También puede ser que el paciente esté sufriendo una convulsión o un politraumatismo severo, ¿sí? O haya sufrido, a ver, distintas quemaduras, ¿sí? No sé, a lo mejor con la exposición de, a ver, una quebradura con exposición de hueso y demás, ¿sí? Y descompensación, la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Es una situación o son situaciones de gravedad, ¿sí? Un trabajo de parto, ¿bien? Todo eso lo denominamos código rojo, ¿sí? Muchas veces cuando también ustedes, no sé si alguna vez han encontrado en las salas de urgencia que hay unos carteles con estos diferentes códigos. ¿Sí? Seguramente que sí. ¿Bien? Entonces todo eso es como código rojo. Mientras que el código verde es aquel código que está destinado para aquellas patologías sin compromiso serio en la salud del paciente en corto plazo. ¿Sí? Por ejemplo, cuadros respiratorios, ¿sí? A ver, cuadros febriles, gripes, resfríos, dolor de oído, náuseas, ¿sí? Dolores tipo cólicos, todo eso podemos considerarlo dentro del código verde. También les coloqué lo que significa emergencia, que emergencia implica que debe tomarse acciones, ¿sí? Y decisiones médicas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que está en juego la vida de ese paciente.
¿sí? Es decir, un código rojo, ¿sí? A ver, un código rojo puede relacionarse con una emergencia, ¿sí? Un código verde lo podemos relacionar más directamente con una urgencia, ¿sí? Porque es el caso, perdón, al revés, el código, verde lo asociamos con emergencia, el código rojo lo asociamos con urgencia, porque en urgencia, ¿sí? Se requiere asistencia médica de manera inmediata. ¿Bien? Bien. Ahora, algo que voy a comenzar, vamos a ir a el otro PDF, ahora el otro PowerPoint, perdón, se los voy a compartir, así seguimos charlando de estos temas. Denme un segundito. Ahí está, vamos a iniciar. Uy, aquí. Bien, vamos a seguir con el tema del uso del nomenclador. Bien. Quiero que recién vayamos, esta parte ya la vimos, así que vamos a ir directamente a pasar, ¿sí?, a todo lo que son las prácticas especializadas. Estas prácticas especializadas pueden ser facturadas, recuerden ustedes que las prácticas especializadas en un administrador se encuentran después de los capítulos de todo lo que es cirugía, ¿sí? Estas prácticas especializadas van a poder separar o ser facturadas únicamente por, como dicen, médicos especialistas, ¿sí? Estas prácticas especializadas, la mayoría, no incluyen dentro de sus aranceles la consulta médica, ¿sí? A ver, la consulta médica está por un lado y cuando o cuando va a realizar el paciente la práctica, está por otro lado. Se facturan por separado, ¿sí? Y tampoco incluye los medicamentos. ¿Bien? Es muy importante esto para recordar que toda práctica especializada va a ser presentada a la obra social con su correspondiente informe, ¿sí? Y como es el administrativo el que se tiene que encargar de preparar esas presentaciones, vamos a recordar un poquito que todo lo que en realidad tenemos que contemplar, ¿sí? Dijimos que el pedido de prácticas especializadas, ¿sí?, la correspondiente autorización, ¿sí?, puede ser realizada por el mismo paciente o puede hacerlo el administrativo a través del sistema, ¿sí? También el informe de la práctica, no hay que olvidarse que debe acompañar a todos esos papeles, ¿sí? A la orden de presentar, ¿sí?, el informe de la práctica es conocido y adjuntarlo con el pedido y también por la autorización, ¿sí? Todas esas prácticas especializadas deben ser facturadas, como les dije antes, únicamente por los médicos especialistas. Y como también dijimos, dentro, o la gran mayoría, para no incluir a todas, porque algunas sí, la gran mayoría, ¿sí?, dijimos que no incluye los aranceles, ¿sí?, y en la columna de gastos no se encuentra incluido los medicamentos, ¿sí? También, toda práctica, acuérdense que debe ir, como ya dijimos, con el informe médico adjunto, firmado, por supuesto, por el correspondiente profesional que llevó a cabo esa práctica, ¿sí? Y lo primero que se adjunta es el pedido, ¿sí? Si yo veo, según la obra social, cómo es el tema de la autorización, ¿sí?, la va a autorizar el paciente o lo puedo autorizar yo directamente desde lo que es el sistema. Y tenemos que agregar el informe, ¿sí? El informe debe corroborar que la orden esté
completo todos esos datos, ¿sí? Recuerden, chicos, que si falta algún dato, va a ser motivo de un débito. ¿Bien? O sea, la obra social no lo va a reconocer por una falla, ¿sí? Y la va a devolver, es decir, no se va a abonar. ¿Bien? Y también recuerden el tema de la firma de la conformidad del paciente, ¿sí? Sobre la práctica que se va a hacer, o sea, el consentimiento. ¿Bien? Y si es una cirugía, por ejemplo, que necesita anestesia, ¿sí? Que no siempre en una práctica especializada va la anestesia, pero sí la iría, acuérdense que también debe estar la foja de anestesia. Por ejemplo, si el paciente se va a someter a una endoscopía digestiva, ¿sí? ¿De qué trata cada una de esas prácticas? Una endoscopía puede hacerse bajo anestesia o no, ¿sí? Y hay casos en el que el paciente puede solicitar la anestesia, ¿sí? O sea, el paciente tiene derecho a que se le otorgue esa anestesia o no, ¿sí? Y si corresponde, va a tener que el paciente firmar el consentimiento respecto a los riesgos que pueda correr en ese tipo de práctica. ¿Sí? Entonces, ahí sí va a tener que ir adjuntada la foja de anestesia firmada por el paciente. ¿Sí? Incluso firmada por el médico, el anestesiólogo, que va a practicar esa práctica, valga la redundancia. ¿Bien? Bien. Ahora, vamos con todo lo que son entonces las prácticas especializadas. ¿Sí? Fíjense que acá en el programa médico obligatorio de prácticas especializadas, con el nomenclador nacional, en el capítulo 14, aquí ustedes tienen los capítulos, acuérdense, en este caso, capítulo 14, se refiere a las prácticas en alergia. ¿Sí? Fíjense ustedes que tenemos el código, ¿sí? La indicación, que es una práctica especializada, unidades donde tenemos los honorarios y los gastos, y el total de la práctica, ¿sí? Y el coseguro. Bien, acá vamos a tener lo que es código primero, ¿sí? Luego de qué trata la práctica, la descripción, ¿sí? Las unidades, honorarios, gastos, en este caso, la otra columna, total y, por último, coseguro, ¿sí? No me voy a cansar de repetir que nosotros, ¿sí? Utilizamos las unidades desde el año 1991, ¿sí? Que acuérdense que las unidades no cambiaron. Lo que cambiaron son, o cambian constantemente, mejor dicho, son los honorarios, ¿sí? Que es el valor de galeno, ¿bien? Y los gastos, ¿sí? El valor de los gastos que nosotros lo tendremos en la institución cuando ustedes desarrollen su actividad como administrativo en salud. Tendrán tanto los galenos como los gastos actualizados conforme con el convenio que se lleva a cabo con la obra social o con la prepaga. ¿Sí? Pero nosotros acá, fíjense que trabajamos con el nomenclador y ustedes pueden corroborar que los cálculos que se están haciendo realmente o se van a hacer con las prácticas ya en el último módulo, el módulo que viene, con respecto a esto nosotros nos remitimos a los valores que figuran que pertenecen al año 1991 de gastos y de galenos. Las unidades, vuelvo a repetir, no se modifican con el tiempo, siguen siendo las mismas. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a ir a la columna de lo que es honorarios, que sería esta primera columna, aquí. ¿Sí?
para cada práctica donde figure la unidad de honorario, acuérdense que lo multiplicamos por el valor del galeno, ¿sí? Y eso es lo que nos indica el segundito renglón de aquí abajo, el total. Bien, entonces, en este primero, ¿sí? Nosotros tenemos, bien, 25 unidades, si no me equivoco, ¿sí? 25 unidades, tenemos que hacerla por 0,12, perdón, 0,2326 y nos va a dar 3,48. ¿Sí? ¿Bien? 3,49 en realidad, porque es 3,489. ¿Sí? ¿Bien? Luego, en gastos tenemos 25 unidades. ¿Sí? Lo multiplicamos por 0,1226. Nos va a dar un total de 3,07. Si nosotros sumamos este valor más este valor, nos va a dar un total de 6,55. ¿Sí? Pero también tenemos que agregarle el coseguro, que en ese año era de 50 pesos. ¿Sí? Entonces a 6,55 debemos sumarle 50 pesos. O sea, ¿qué vamos a facturar? Un total de 56,55. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el código, en este caso aquí el código 140103, ¿sí? En donde es una certificación, en realidad, a ver, debemos saber si el paciente es alérgico por alguna droga. Por ejemplo, puede ser alérgico al yodo, ¿sí? Y ustedes, no sé si saben que hay algunos estudios que se realizan, hay algunas prácticas que se requiere que el paciente se le inyecte yodo, ¿sí? Para llevar a cabo esa práctica, ¿sí? ¿Qué se le debe solicitar al paciente en esas prácticas? Un médico especializado, ¿sí? Le puede solicitar este tipo de estudio, ¿sí? Que está bueno que también ustedes lo sepan. Por otro lado, tenemos el capítulo 15, ¿sí? Que trata de anatomía patológica, que está aproximadamente, si yo no me equivoco, en la página 80, por ahí, si lo quieren buscar, ¿sí? Aquí la unidad de gasto, fíjense que tenemos que la unidad de gastos se abrevia con las siglas GB, ¿sí? Es la unidad de gasto, ¿sí? Gastos bioquímicos, en realidad. Esas unidades que nos indica aquí gastos bioquímicos para este código de 4 unidades se va a multiplicar por 0,9702. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo voy a facturar el código 15, el primero vamos a hacer, 150101. ¿Sí? Bien, voy a tener, ¿dónde hay? 25, 26, 26, 25 unidades de honorarios por 0,2326, que nos va a dar 6,11. Esos son los honorarios, ¿sí? Y los gastos bioquímicos, sería la segunda columnita de gastos bioquímicos, ¿sí? Tenemos que multiplicar 4 multiplicado por 0,9702, que me va a dar 3,88. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Y así vamos a hacer con cada uno de ellos. Pero hay que agregar otra cosa muy importante aquí. El total
el total, este total, ¿sí? Se va a multiplicar el gasto por la cantidad de muestras que se reciban, ¿sí? A ver, si se reciben 2 muestras, ese gasto se va a tener que multiplicar por 2, ¿sí? Por ejemplo, a ver, al paciente se le ha tomado una biopsia, ¿sí? Bien, puede ser que se les trajo una partecita, a ver, por ejemplo, de un tumorcito o de la vesícula, ¿sí? ¿Sí? Bien, fíjese que tenemos lo que es el código aquí, el código 150106, ¿sí? Que se refiere al pago y se acompaña generalmente de este código que es PAP. Bien, que la citología, ¿sí?, oncológica se acompaña generalmente también por el código 220101, que ya lo vamos a ver en el capítulo 22, que es la colonoscopía, ¿sí?, que algunos médicos le piden o le pueden solicitar en forma conjunta con la PAP, ¿sí? Eso después ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, para no mezclárselo a ustedes. Luego vamos a tener otros códigos, ¿sí?, que van a ver ustedes. Aquí, por ejemplo, el 150201 y el 150202, ¿sí?, que son estos dos primeritos que ustedes ven acá, ¿sí?, que no tienen unidades, ¿sí?, ni honorarios, ni gastos, ¿sí? Porque son códigos, como os dije anteriormente, que han sido agregados recientemente por el programa médico obligatorio. Entonces, cuando no hay códigos de prácticas, o de lo que fuere, ¿no?, ¿sí?, agregadas por el programa médico obligatorio, recordemos que el precio, ¿sí?, lo va a poner la institución médica y la obra social obviamente va a tomar la prestación por parte de la institución que más le convenga, ¿sí?, en cuanto a precios. Por eso, por ejemplo, estos dos códigos, el código 150201 y el 150202, dice, o no tienen ni honorarios ni gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron agregados recientemente por el programa médico obligatorio, lo cual todavía no figura, donde la obra social o la prepaga se lo debe cubrir al paciente, pero la obra social o la prepaga, ¿qué va a hacer? Va a tomar la institución que le convenga, ¿sí? Que le cobre más barato. ¿Bien? Por eso no tiene ni unidades, ni gastos, ni honorarios. ¿Bien? Por otro lado, en lo que es el nomenclador, ¿sí?, vamos a saltear, nosotros salteamos lo que es, porque acá vamos en el código 15, ¿sí? Se van a dar cuenta que salteamos el 16, pasamos al 17 directamente, porque el código 16 pertenece a anestesiología, ¿sí? Y ese capítulo lo vamos a analizar un poquitín más adelante, previo a la cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque está relacionado con el tema de la cirugía, así que vamos a saltearlo y vamos a pasar a el capítulo 17, que es cardiología, ¿sí? Bien, en realidad el capítulo 17 de cardiología, este capítulo, se divide en dos, ¿sí? Tenemos por un lado lo que son los estudios no invasivos y algunos estudios que son un poquito más invasivos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tenemos el primer código, que es el código 170101, ¿sí? Que es electrocardiograma, ¿sí? En consultorio. Bien, que generalmente el electrocardiograma se abrevia SG, ¿sí? Ustedes ven ahí en el primer código, en el 170101, que es este electrocardiograma, que también tenemos el
coseguro. ¿Sí? ¿Bien? Y tiene otros gastos también, obviamente, acá. En la parte de gastos también tiene otros gastos. ¿Sí? Que obviamente también los honorarios médicos. Entonces, a ver, nosotros tenemos que dividir las unidades de los honorarios, que en este caso es 7,50 por el galeno, que era 0,2326, y nos va a dar un monto total de 1,74. ¿Sí? Mientras que las unidades de otros gastos, ¿sí? Recuerden que otros gastos tenían un valor, las unidades de 0,1226, nosotros vamos a tener que multiplicar por las 20 unidades y nos va a dar un total de 2,45. Debemos sumarlos a ambos, este más este, nos va a dar un total de 4,20. ¿Sí? Bien. Ahora, otra cosa que quería decirles. El electrocardiograma o el ECG, ¿sí? Puede venir solicitado así en la orden de práctica, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes lo anoten, que el electrocardiograma puede figurar como ECG, ¿sí? Agréguenlos a los apuntes. Bien, puede estar denominado de esa manera dentro de las órdenes de práctica como riesgo quirúrgico o valoración quirúrgica. ¿Sí? Para que lo sepan. Luego tenemos lo que es el código 170104, ¿sí? Que es electrocardiograma de Holter, ¿sí? 24 horas, ¿sí? Que se utiliza en el caso este para saber si el paciente tiene arritmia o quizás ustedes han tenido algún conocido o algún familiar que se realizó este estudio donde se coloca un aparato que va a medir los latidos por 24 horas de ese paciente, ¿sí? Debe de traer el pedido médico, ¿sí? Y como ya vimos, los descartables y el material de contraste es muy factible que las obras sociales no lo cubran, ¿sí? Por ejemplo, los electrodos que se requieren para ciertos estudios o el material de contraste puede decir, o puede suceder que cuando le hagan un electrocardiograma, ¿sí? El paciente le tenga que traer los electrodos, eso es muy común porque la obra social o la prepaga no lo cubre, ¿sí? O que soliciten las pilas, ¿sí? Porque son aparatitos donde se utilizan o se colocan pilas. ¿Bien? Las doble A en realidad. ¿Sí? Entonces, eso va a depender primero del tipo de obra social que tenga el paciente y segundo va a depender del convenio que tenga esa obra social con la institución médica. ¿Sí? Algo a aclarar. A ver, bueno, profe, pero el programa médico obligatorio no está contemplado las pilas, los electrodos. A ver, el programa médico obligatorio, ¿sí? No contempla este tipo de materiales. Que la obra social, digamos, no debería cubrir ese tipo de materiales. Por eso muchas veces el paciente, el que tiene que pagarlo, por decirlo de una manera. Después pasamos a lo que es el código 170109, ¿sí? Que es monitoraje operatorio, ¿sí? Que en realidad es un estudio que se hace en pacientes con riesgo quirúrgico, ¿sí? Se hace en quirófano y está incorporado acá al equipo quirúrgico, ¿sí? Entonces fíjese que no todos los códigos, ¿sí? Los vamos a marcar, sino que nosotros vamos a hacer hincapié, como dijimos en la introducción, en aquellos
que tienen alguna recomendación específica a la hora de facturar, ¿sí? Y en aquellos también códigos que por ahí se solicitan con más frecuencia. Bien, después tenemos lo que es el código 170110, ¿sí? Que es cardiovención, ¿sí? No en UTI, que eso sería revertir el ritmo cardíaco, ¿sí? O sea, puede venir un paciente a la guardia con una arritmia, ¿sí? Que no responde con la farmacología, es decir, con los medicamentos que ha tomado o que se inyectó, ¿sí? Se le va a hacer primero, obviamente, lo que es la maniobra de Mansalva, que es una maniobra eh, para que pueda reaccionar, ¿sí? Y si no responde a esos masajes, justamente a esa maniobra, es cuando se realizan las prácticas especializadas. Si eso no fue suficiente, vemos que el profesional ve que los latidos, digamos, siguen aumentando, ¿sí? Se continúa, o lo que se va a hacer es una cardioversión, ¿sí? Que es lo último, digamos, que se hace, que es la descarga con las paletitas y que, por supuesto, no es, a ver, la cardioversión no es cuando el paciente entra en paro, ¿no? ¿Sí? Es un voltaje mucho menor, ¿sí? Y como dijimos, que el corazón va tan rápido que requiere retrasarlo, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es el código 170111, ¿sí? Que es ergometría o prueba de esfuerzo, que esa también seguramente la han escuchado alguna vez en su vida, que es cuando el paciente se somete a un tipo de esfuerzo que puede ser, por ejemplo, en una caminadora o en una bicicleta, ¿sí? Puede ser en miembros superiores o en miembros inferiores o en ambos miembros que también se realiza, ¿sí? Bien, la idea es ver cómo el corazón reacciona al respecto de ese ejercicio. ¿Sí? Bien. Yo aquí le aclaré un código, ¿sí? Que es el código 170101, ¿sí? Que es el de electrocardiograma, que era el tema del riesgo quirúrgico o valoración quirúrgica. ¿Sí? Esto en realidad se los coloqué solo para que recuerden que puede ser solicitado de cualquiera de esas formas, ¿sí? Y que siempre se va a hacer el cálculo como nosotros ya lo hemos visto. Por ejemplo, las unidades de honorarios, que son 7,5 en este caso, por, ¿sí? Recuerden que usamos el galeno del 91, ¿no? Lo que cambia es este numerito de acá atrás, ¿sí? Porque hoy no cuesta eso la unidad, ¿sí? Por 0,2326 nos da un total de 1,74. Y en el caso de otros gastos, OG, son 20 unidades, ¿sí? En el caso de electrocardiograma, ¿sí? Eso se va a multiplicar por 3,1226, nos va a dar un total de 2,46. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que sumar estos dos, este más este, nos va a dar un total de 4,20. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver este último código de aquí abajo, ¿sí? Del programa médico obligatorio, que es el código 170120, ¿sí? ¿Qué es el monitoreo ambulatorio de tensión arterial? ¿Sí? Si nosotros a ver, ¿cómo decir? A ver, el código 170120, ¿sí? Es lo mismo que el holter, ¿sí? Ese aparatito que se colocaba
las 24 horas y luego se lo quitan y se escucha lo que sucedió con la presión arterial para saber todo lo relacionado, ¿sí? Incluso a las actividades o a las situaciones que ha enfrentado ese paciente durante las 24 horas, ¿sí? Es muy parecido a ese aparatito, ¿sí? Este aparatito que generalmente está colocado, en este caso en el brazo, se infla cada media hora, ¿sí? ¿Por qué se infla cada media hora? Porque justamente está tomando la presión arterial al paciente cada media hora, ¿sí? Entonces empieza a inflarse ese aparatito, por ahí es medio incómodo, ¿sí? Porque imagínense 24 horas, o sea, la persona cuando está durmiendo también sigue funcionando, ¿sí? Es un aparato que se coloca en el brazo, ¿sí? El brazo debe estar siempre lo más relajado posible para que el sistema pueda tomar bien la presión arterial, ¿sí? Y la registre en eso que va a ser las 24 horas, incluso, como les dije recién, hasta de noche, ¿sí? Y luego el profesional, obviamente, que va a analizar todo eso que tomó durante las 24 horas, ¿sí? Después tenemos más códigos agregados por el programa médico obligatorio, en donde propuesta la institución y la obra social, ¿sí? Que va a ser quien le va a dar el ok, que es el código 1701, no, 17, perdón, 0201, lo dije al revés, que es el estudio de electrofisiología, ¿sí? Este estudio, ¿sí? Eh, es de ablación, ¿sí? Acá lo tenemos por radiofrecuencia, sobre todo son procedimientos similares al cateterismo, ¿sí? Pero para tratar, en este caso, sobre todo arritmias, ¿sí? Que llegan a través del catéter por la vía, perdón, por la vena inguinal hasta lo que es nuestro corazón y cauteriza, digamos, algunos focos anómalos que provocan arritmia. Son prácticas muy costosas, ¿sí? Bien, entonces todavía no están aranceladas, por lo cual, como dijimos anteriormente, cuando eh, aparece que no tenemos honorarios y no tenemos gastos, la institución va a proceder a averiguar cuál es la institución, obviamente, que le cobra más barato, ¿sí? Bien, después hay otro código que también se los coloqué, que se los quiero mostrar, ¿sí? Con respecto acá de la ablación por radiofrecuencia de arritmias cardíacas, que es lo que habíamos dicho, teníamos el código también 170203, que también es con respecto a la misma práctica en sí, ¿sí? Y otra cosa que me gustaría que veamos es la parte de nutrición, que quiero el otro código de menús, el otro código, sí, códigos, que quiero que charlemos, que es este, que ahí se los comparto. La parte de nutrición, que también es importante, que ya nos vamos al código 19, ¿sí? Perdón, el capítulo 19, ¿sí? Es un capítulo muy cortito, ven que tienen 3 códigos nada más, ¿sí? 3, sí, 3 códigos, estaba bien, no quería meter la pata. 3 códigos. Acá tenemos en la línea de gastos, ¿sí? Que se denominan otros gastos, OG, ¿sí? Por lo tanto, si es OG, nosotros trabajamos con el valor de 0,1226, ¿sí? Entonces, tenemos el primer código, que es el código 190101, ¿sí? Que es metabolismo basal, ¿bien? Que es este metabolismo basal. En realidad es un cálculo que hace el nutricionista, ¿sí? Con cada uno de sus pacientes para saber
cuáles son las calorías mínimas que necesita ese organismo según las características de ese paciente para seguir funcionando como corresponde. ¿Sí? En este caso corresponde a lo que es honorarios a 3 unidades de galeno. ¿Sí? Y 5 unidades de otros gastos. ¿Sí? Luego tenemos lo que es régimen individual con preparación de menú dietético, que es el código 190102, y luego tenemos lo que es el código 190103, ¿sí? Que es la preparación de una dieta parenteral o enteral, ¿sí? Entonces ustedes saben que parenteral, ¿sí? O sea, es que los nutrientes son administrados por vía endovenosa y enteral los nutrientes son administrados por sonda, ¿sí? Que estos dos últimos códigos, el 190102 y el 190103, no tienen otros gastos, ¿sí? ¿Bien? Bien. Y por último, vamos a charlar un poquitín de gastroenterología, capítulo 20, ¿sí? Que lo vamos se lo charlo así muy, muy chiquito, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá en realidad lo que se habla es de las ondas, ¿sí? Que la mayoría de los códigos, fíjense, acá se hablan de dos ondas, que son aplicaciones en realidad de válvulas, ¿sí? Para ver diferentes órganos, ¿sí? Órganos que no se pueden ver, digamos, a simple vista, ¿sí? Que son ondas que se utilizan para poder observarlos, ¿sí? Tenemos lo que son ondas gástricas o adenales, según el organismo, obviamente, que se va a querer observar, ¿sí? Desde acá vamos, desde el código 200101 hasta el código 200125, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sondas. ¿Bien? ¿Sí? El último, por ejemplo, este último código que tenemos aquí abajo, es sondas en lo que es el recto final, ¿sí? Doendoscopía, ¿sí? Que en realidad es un material bastante rígido, ¿sí? Que también, obviamente, se introduce esa sonda para poder ver el interior, bueno, en este caso, de el recto. Pero, por ejemplo, en el código 200122, que a ver si lo encuentro acá, sí, aquí, este código 200122, estamos hablando de colonoscopía, ¿sí? O endoscopía, bien, que se realiza con un material un poco más flexible, ¿sí? Bien, voy a dejar de presentar. ¿Qué tengo? Bien, escuchen. Nosotros, la próxima clase, quiero entrar en realidad al campo virtual, a dónde está el campo virtual. Porque si yo no me equivoco, la próxima clase nosotros comenzaríamos con el próximo módulo y quiero ver si realmente yo lo tengo habilitado para que ustedes lo puedan ver en sí, en realidad es. Entonces quiero que ingresar, ahí está. ¿Cuántos? Tenía el WhatsApp abierto, tengo un montón de mensajes. Bien, a ver. Módulo número 3, quiero ver si está habilitado.
Bien, no lo tengo habilitado. Les voy a habilitar el módulo número 3, que se lo estoy habilitando en este momentito, para que ustedes ya lo tengan y la clase que viene. Ahí está, el módulo 3 no es muy largo, son, si yo no me equivoco, 1, 2, 3, 4 PDFs nada más. Sí, 4 PDFs. Bien, en el módulo 3 de la próxima clase vamos a comenzar hablando de lo que es en realidad el concepto de empresa, el concepto de gestión. Vamos a describir todos los componentes, digamos, principales de una empresa de salud, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el análisis del ciclo de producción, de los factores que comprenden en el proceso de producción, ¿sí? Los elementos también, ¿sí? De lo que es administrar, cómo se debe desempeñar un administrativo en el sector de salud, cuál es el perfil que debe tener un administrativo en el sector de salud, las funciones, y también si llegamos, vamos a charlar de las reglas que se debe tener en cuenta, que es importante. Entonces, yo les habilité lo que es el módulo 3, que es circuito administrativo y proceso de facturación de prestaciones médicas, para que ustedes lo vayan teniendo, ¿sí? Entonces, con esto nosotros terminamos lo que es el módulo número 2. Quiero que vayan repasando, ¿sí? Porque lo más probable es que la semana próxima no, sino la que sigue, ¿sí? Dentro de 2 semanitas yo ya les habilite el examen número 2, ¿sí? Entonces quiero que ustedes vayan viéndolo, vayan repasando, vayan viendo las clases, si tienen que tomar apuntes, por favor, los toman, si hay que hacer preguntas, por favor las hagan, así pueden rendir correctamente el módulo número 2, ¿sí? Gracias tanto Luisa como Sandra por estar. Nos vemos la próxima clase el día martes a las 16 horas, 16:01. Vamos a tratar de comenzar lo más rápido posible, así no perdemos tiempo y podemos llegar bien a los 6 meses como corresponde. Así que les mando un saludo enorme a cada una de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Muy linda semana que tengan. Chao, chao.